Lo que pasa es que yo asistí a un B-Learning el 12 y hoy siendo 16, ¿es el mismo B-Learning? Seguro, no sé. O sea, ahí te debieron haber dicho si es de la unidad 2. O sea, si es de la unidad 2, entonces probablemente es el mismo tema que es de la unidad 2. Ah, ok, muchas gracias. Bueno, señores, vamos a comenzar entonces. Pues, les repito otra vez un saludo cordial a todos, una bienvenida. Eh, Vamos a tratar hoy los temas, un tema general de la unidad número 2, que nos indica que son proposiciones categóricas y cuantificadores. Entonces, le voy a dar la palabra a la profesora Diana, que va a iniciar con nuestra presentación. Muchas gracias. Muy buenas tardes nuevamente para todos. Bienvenidos a este espacio de B-Learning. Voy a permitirme compartir pantalla. Por favor, me indican si en este momento están viendo mi pantalla. Sí, señora. Listo, muchas gracias. Permítame un momento. Okay. Entonces, pues, para los que de pronto no nos conocen, mi nombre es Diana Tique y el profe es profe Ricardo Laverde. ¿Listo? Entonces, B-Learning desde el curso Pensamiento Lógico Matemático y se va a enfocar en la unidad número 2. En esta unidad vamos a ver los siguientes temas: cuantificadores, proposiciones categóricas, símbolos, diagramas para las proposiciones categóricas, las proposiciones contradictorias, contrarias, subcontrarias y el razonamiento deductivo e inductivo. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con qué es un cuantificador. ¿Listo? Entonces un cuantificador es una expresión con la que pretendemos cuantificar, ¿cierto? O determinar la cantidad en una proposición. ¿Listo? Las expresiones que más utilizamos para dar de un cuantificador es todos, algunos, ninguno, todos, solo uno, existe por lo menos un, algún, ¿sí? Digamos que es algunas de las expresiones que podemos encontrar para caracterizar ese cuantificador. Entonces, algunos ejemplos son los que nos muestran acá abajo. Todos los lados de un cuadrado tienen la misma medida. Algunos ciclistas han participado en el Giro de Italia. ¿Listo? El cuantificador es el que corresponde a la primera palabra que está acá, ¿cierto? En este caso, en el primer ejemplo, serían todos y en el segundo ejemplo, algunos. ¿Listo? Estos cuantificadores, digamos que hay unas clases de esos cuantificadores, unos tipos de esos cuantificadores. Entonces, está el cuantificador universal. Es la proposición que es verdadera para todos los valores de X en el universo del discurso. Entonces, en este momento, cuando hablamos de un cuantificador universal, estamos hablando del cuantificador todos y del cuantificador ninguno. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de este tipo de cuantificador, entonces estamos hablando de todos y de ninguno. Siendo todos un cuantificador universal afirmativo y siendo ningún un cuantificador universal negativo. ¿Listo? La manera correcta de simbolizar esos cuantificadores, estos tipos de cuantificadores, es como se encuentra acá. Entonces, para el universal afirmativo, lo voy a denominar, ¿cierto? Con esta que está acá al revés, y es decir que para todo X se cumple esa característica, ¿cierto? Y el universal negativo, lo único que va a cambiar es que voy a colocar la simbología de la negación. Recuerden que cuando estábamos en las tablas de verdad, utilizábamos este símbolo para la negación y este universal negativo corresponde para todo X
no se cumple esa característica. ¿Sí? Que para todo X no se cumple esa característica. Y este es el primer tipo, o la primera clase de cuantificador que vamos a tener, cuantificador universal. Ahora bien, cuando hablamos del cuantificador universal afirmativo, entonces decimos todas las frutas son dulces, ¿cierto? Es decir, que estoy diciendo que para todas las frutas, ¿cierto? O sea, para todas hay una característica y es que son dulces, ¿listo? Entonces aquí utilizaría la A que está acá, ¿cierto? Que esta es mi simbología, aquí al revés, ¿cierto? De esas frutas, que esto sería X, ¿sí? Siendo que X son dulces. ¿Listo? Que tienen esa característica. Y cuando me hablan de ninguna, que es el cuantificador universal negativo, pues corresponde ¿a qué? Corresponde a esa misma simbología, pero con la negación. Es decir, que ya ninguna fruta es dulce. Es decir, que X, en este caso sigue siendo la fruta, no es dulce. ¿Listo? Digamos que estos son algunos ejemplos que podemos tener de este primer cuantificador, que es el cuantificador universal, que se divide en estos dos: cuantificador universal afirmativo y cuantificador universal negativo. Bien, por otro lado, también tenemos cuantificador existencial o particular. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de un cuantificador existencial, estamos hablando es que la proposición, ¿cierto?, en que existe un evento en el universo del discurso tal que sea verdadero. Entonces, unos que podemos utilizar serían: algunos estudiantes se matricularon en el periodo 4. No estoy diciendo que todos los estudiantes, estoy diciendo que algunos estudiantes se matricularon para este periodo. Por favor, cerramos los micrófonos porque nos está interfiriendo. Muchas gracias. Bien, entonces, algunos estudiantes, si son tan amables, cerramos los micrófonos porque nos está interfiriendo. Les agradezco mucho. Bien, seguimos. Bien, entonces cuando hablamos de un cuantificador existencial, ¿cierto? Entonces me permite decir que hay un existencial afirmativo y un existencial negativo. Cuando algunos estudiantes se matricularon en el periodo 16-4, entonces estamos hablando de un cuantificador existencial afirmativo. Cuando hablamos de que algunos estudiantes no se matricularon en el periodo 16-4, entonces estamos hablando de un cuantificador existencial negativo. Disculpen un segundo, profe. Por favor, cierran los micrófonos, que hay un ruido horrible y no podemos continuar de esa forma porque hay un retorno. Pero, por favor, se aseguran de cerrar los micrófonos. Gracias. Bien, muchas gracias. Entonces, íbamos diciendo que tenemos un cuantificador existencial afirmativo y un cuantificador existencial negativo, el cual se simboliza con una letra E mayúscula, ¿cierto? Pero al revés. Es decir, que hay al menos un elemento, ¿cierto?, que cumple esa característica. Es decir, que por lo menos hay un estudiante, ¿sí?, que se matriculó en el periodo 16-4. ¿Listo? O sea, que esa característica. Y cuando tenemos el existencial negativo, pues corresponde a que no cumple esa característica que se está mostrando en ese momento. Bien, ya miramos entonces que tenemos un cuantificador universal y un cuantificador existencial, y ya miramos que cada uno de estos tiene una simbología correspondiente. Entonces acá ya digamos que miramos un ejemplo en cuanto al existencial afirmativo y el existencial negativo. Entonces me dice, algunos estudiantes se matricularon en el periodo 16-4, entonces acá
yo voy a denotarlo simbólicamente. Entonces voy a colocar la E de que X, que en este caso es estudiantes, y tal que se matriculó en el periodo 4. Es decir, que está cumpliendo con esa característica que le estoy dando, que es que se matriculó en ese periodo. Cuando hablo de la negación, cuando hablo del existencial negativo, pues lo que voy a decir es que ese X, que en este caso va a ser estudiantes, pues no matriculó en el periodo 16-4, ¿cierto? Es decir, que no cumple con esa característica y por eso es un existencial negativo. Listo. Bien, entonces, cuando hablamos de esos cuantificadores, recuerden, entonces, se dividen en un cuantificador universal y un cuantificador existencial. Pero el cuantificador universal tenemos dos, un cuantificador universal positivo afirmativo y un cuantificador universal negativo. Mucho ojo ahí, porque cuando hablamos de ese cuantificador, ¿cierto? No vamos a utilizar todos los hombres son mortales. Y cuando hablamos del negativo, todos los hombres no son mortales. No. Ahí tendríamos que decir, ningún hombre es mortal. ¿Listo? Para que lo tengamos presente, porque en el universal no aplica igual que el existencial. ¿Sí? En el existencial sí podemos utilizar el no, ¿cierto? Mientras que en el universal lo que citamos es que todos para el universal negativo y ningún para el universal negativo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos presente, porque ahí radica nuestro primer ejercicio de la guía de actividades. Bien, ya cuando hemos, digamos que nos hemos enfatizado un poco en los cuantificadores y en los tipos de cuantificadores que vamos a encontrar, vamos a mirar ahora las proposiciones categóricas. Las proposiciones categóricas son afirmaciones acerca de categorías o clases. Toda proposición categórica es un enunciado acerca de los miembros de dos clases y la relación que existe entre ellos. Entonces yo puedo decir, todas las aves son animales, algunas aves no son animales. ¿A qué me lleva esto? Me lleva a decir que la primera proposición categórica, ¿cierto? Que como es una proposición, pues yo tengo que denotarla como tal, ¿cierto? Denotarla con una letra minúscula, ¿sí? Siempre las proposiciones las denotamos con una letra minúscula. Y me dice, todas las aves son animales. Cuando me habla de todas las aves son animales, inmediatamente se me viene a la cabeza que esto es un cuantificador universal afirmativo. ¿Listo? Y cuando hablo de Q, ¿cierto? Algunas aves no son animales, entonces me están hablando de un cuantificador existencial negativo. ¿Listo? Bien, ese es el primer ejemplo que tenemos acá. Ahora el segundo ejemplo me dice, todos los estudiantes son aplicados y responsables. Si se dan cuenta, estas que están acá, también nos podemos irnos a la primera unidad y nos podemos dar cuenta que son proposiciones simples, mientras que estas que están acá son proposiciones compuestas. Entonces me dice, todos los estudiantes son aplicados y responsables y algunos estudiantes son aplicados y responsables. Todos corresponde a un cuantificador universal afirmativo y algunos corresponde a un cuantificador existencial afirmativo. ¿Listo? Porque recuerden que desde que no tenga el no, pues no va a implicar como un cuantificador universal negativo. Cuando ya digamos que miramos un poquito de qué trata esto de proposiciones categóricas, que obviamente se relaciona mucho con nuestra unidad número 1, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar cuál es la estructura correspondiente para esa proposición categórica en particular. Entonces, para que haya una proposición categórica, ¿qué debe existir? Un cuantificador, un término sujeto, una cualidad o cópula y un término predicado. Vamos a mirar entonces de qué trata esa estructura. Entonces, la proposición, ¿cierto?, va a corresponder a la letra que usted le coloque a dicha proposición. Recuerden que siempre es una minúscula.
cualquier letra, la que usted quiera, no hay ningún inconveniente, ¿sí? Esa va a ser la proposición P, la proposición Q, la proposición S, la proposición T, ¿cierto? El cuantificador, ya sabemos que es que todo, algún, ningún, ¿cierto? El término sujeto, ¿cierto? Va a ser de lo que se está hablando. Si acá me dice, todas las aves son animales, pues el término sujeto va a ser aves. Pero si yo digo, todos los hombres son mortales, pues en este caso el término sujeto van a ser hombres. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. La cualidad o cópula es el son, ¿cierto? El viven. Si yo digo todos los hombres viven en Cartagena, aquí la cualidad va a ser viven. ¿Listo? Y el término predicado es lo que sigue después de esa cualidad, que en este caso va a ser animales. ¿Listo? Cuantificador, todos, ningún o algunos, término sujeto de lo que se está hablando. La cualidad o cópula es de ese que es, son, viven, ¿cierto? Y el término sujeto lo que está después de esa cualidad o cópula. Cuando me hablan de la cualidad, por ejemplo, acá me dicen son, todas las aves son animales, pues en la cualidad todos son. Pero cuando me dicen algunas aves no son animales, tengo que colocar que la cualidad o cópula es no son. O sea, la debo colocar con la negación, porque muchas veces la encontramos sin esa negación y es como si fuera un cuantificador existencial afirmativo, sabiendo que es un cuantificador existencial negativo. ¿Listo? Entonces, digamos que ahí ya cambia. Y esta es la estructura correspondiente a una proposición categórica. En el segundo ejercicio que usted va a ver en su guía de actividades, usted tendrá que identificar esto. Usted tendrá que identificar el cuantificador, dependiendo de la proposición que le corresponda, el cuantificador, el término sujeto, la cualidad o cópula y el término predicado. Profe, qué pena. Bien, pero es importante también, señor. Disculpa, ¿podrías devolver la diapositiva, por favor? Claro que sí. Mira, es que yo estoy en el segundo punto y yo pues puse como, bueno, hay una parte en la cual dice construya 3 tipos de proposiciones categóricas, pero me genera una cosa al momento de clasificarla en la tabla. La proposición que yo indiqué es todos los elementos de la tabla periódica no fueron descubiertos en la Tierra. Entonces, de cuantificador quedaría todos, sujeto los elementos, verbo no fueron o quedaría como cópula. Otra vez, ¿cuál fue tu frase? ¿Cuál fue tu Todos los proposición? elementos de la tabla periódica. Sí, Sí, todos los elementos de la todos, tabla periódica no cuantificador, fueron. Los elementos de elementos la sería el tabla sujeto. periódica, término, no fueron cualidad o cópula, ¿no fueron qué? Descubiertos. Descubiertos, Ok. que sería el término Y, predicado. ok. Vale, solamente era eso, gracias. Ok, y aquí hay una cosita ya que tú me lo haces ver. En ese ejercicio que ustedes tienen ahí, les dicen que deben realizar esas otras 3, digamos, de la proposición que del cuantificador que le haga falta. Entonces, si la mía es todas las aves son animales, ¿cierto? Entonces, ¿yo cuál tendría que hacer? Ya está el cuantificador universal afirmativo. Entonces, ¿yo cuál tengo que hacer? Pues el cuantificador universal negativo, que en este caso sería ninguna ave es animal, ¿cierto? O ninguna de las aves son animales, ¿sí? El cuantificador existencial, ¿cierto? Afirmativo, algunas aves son animales. Y el cuantificador existencial negativo, pues algunas aves no son animales. Dependiendo
de la proposición categórica que yo tenga en mi ejercicio, asimismo voy a realizar las otras proposiciones que me están pidiendo ahí. No es que yo repita la que ya tengo, porque si ya tengo el cuantificador existencial afirmativo, ¿para qué lo repito? Ese ya no lo necesito. Necesito es el cuantificador existencial negativo, el cuantificador universal afirmativo y el cuantificador universal negativo. Listo, muchas gracias. Bien, entonces aquí nos damos cuenta que hay unas relaciones entre esas proposiciones categóricas. Entonces me habla que el universal afirmativo es todo S es AP. Entonces aquí me muestran, ¿cierto? Un diagrama que digamos ya es conocido para nosotros, en donde me permiten mirar a qué corresponde ese universal afirmativo, que todo S es AP. ¿Listo? El ningún es que ningún S es P. Estamos hablando acá de una intersección. Aquí estamos hablando de una diferencia. ¿Sí? Ahí me dicen que el particular afirmativo es algún S es P. Y por eso aquí tenemos esta intersección con una X y no con, digamos que sombreada totalmente. Y el particular negativo es que algún S no es AP. En este caso, estamos viendo que aquí tenemos la X no sombreado porque este corresponde a un cuantificador existencial tanto afirmativo como negativo. Estas proposiciones categóricas, ¿cierto? Las vamos a mirar, ¿cierto? En un cuadro, que mírenlo acá, ustedes lo tienen ahí en su guía de actividades, y vamos a mirar si estas proposiciones categóricas son contrarias, son subalternas, son subcontrarias, son contradictorias. Vamos a mirar a qué corresponde. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Pero antes del ejemplo, tenemos que identificar que la universal afirmativa va a ser A. Siempre el cuantificador universal afirmativo va a corresponder a A. El universal no va a ser la letra E mayúscula, que mírenla acá, ¿sí? La particular afirmativa va a corresponder a I y la particular negativa va a corresponder a O, que miren acá las posiciones de cada una de estas. Ahora sí, vamos a mirar cuáles son las proposiciones que nos están dando acá en el ejemplo. Me dice, todas las aves son animales. Me están hablando de un cuantificador universal afirmativo. Entonces yo ya sé que la proposición corresponde a tipo A, ¿sí? Y la segunda me dice que algunas aves no son afirmativas, no son animales, perdón. Algunas aves no son animales. Entonces me está hablando de un cuantificador particular negativo. Entonces corresponde a la letra O. Si yo trazo una línea para estas dos proposiciones categóricas que tengo acá, me va a dar proposiciones contradictorias. ¿Listo? Y esto es lo que ustedes deben hacer en su ejercicio, ¿cierto? En donde les van a mostrar esas proposiciones categóricas, ustedes deben mirar qué tipo de proposición, si es A, si es E, si es I o si es O, ¿sí? Y eso les va a permitir decir qué es lo que sucede con esas dos proposiciones. Si son áreas contradictorias, subalternas. Este orden, bueno, el orden que está aquí en este cuadro se cambia. Es un cuadro que está así. Aquí la A, aquí la E y ¿listo? Porque a veces algunos estudiantes colocan por aquí la E. Entonces uno dice, no, pero ahí no es la E porque el cuadro, por eso es que, digamos, ya está diseñado de esa manera para que usted pueda decir qué es lo que sucede con las dos proposiciones categóricas que le presentan allí. Profe, Señora. una pregunta, a mí me dio igual, no me da igual. Yo lo estuve diseñando en Excel y en Word, y para hacer la línea y escribir, o sea, subrayar la línea de otro color no me ha dado. ¿No importa? O sea, yo sé que la mía busca es la imagen. A y O.
busca la imagen y encima de la imagen traza la línea. Ah, ok, profe, gracias. La haces en Paint y te queda mucho más sencillo para mostrar. Ok, profe, gracias. Listo, sí, señora, con gusto. Bien, y por último, entonces acá, digamos que volvemos a reforzar un poco cuáles son las clases de proposiciones categóricas que tenemos. Recuerden, universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa y particular negativa. ¿Sí? Cada uno con su cuantificador. Universal afirmativa todos, universal negativa ningún, particular afirmativa algún y particular negativa algún no son. ¿Listo? O no es. ¿Vale? Para que lo tengamos en cuenta. Hasta este momento, digamos que ya terminamos con los primeros temas que venimos tratando en la guía de actividades. No sé si de pronto hay alguna pregunta, alguna duda. Sí, yo tengo una pregunta, perdón. Sí, sí, señora. Cuéntame. Es que, pues, no me queda claro, por ejemplo, cuando se hace esa afirmación de que, ¿cómo es que no todas las aves son animales? O sea, pues yo, digamos, en mi razonamiento veo que todas las aves sí son animales. O sea, tiene que ser así no tenga mucha lógica en la realidad la frase, ¿o cómo es? Pero si tú te das cuenta, es que estás hablando de todos los elementos. O sea, estás afirmando que todas las aves son animales. Sí. Y Sí, si o hago sea, la negación. lo que tú me estás... Todas las aves no son animales. Ajá, por ¿Sí? ejemplo. ¿A eso te refieres? Sí, señora. Ah, ok. Pero si te das cuenta aquí la proposición categórica me está hablando es de algunas aves no animales o algunas aves son animales. Pero no habría ningún inconveniente con la proposición que utilices. Ah, bueno, pero digamos, es que digo porque a veces, pues siempre tendemos a mirar que en la realidad sea cierto, ¿no? Entonces, en este Sí, caso me claro, que sonaba sean como extraño. verdaderas. Pero si tú te das cuenta aquí, nosotros afirmamos todas las aves son animales. Pues en Ajá. realidad todas las aves sí son Sí, animales. sí, señora. Cuando tú dices algunas aves no son animales, pues tendríamos que mirar, ¿cierto? Si es verdadero o es falso, pues si es falso, pues acuérdate que las proposiciones pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. Si yo te digo algunas aves no son animales y tú me dices eso es falso, no hay ningún problema. De todas maneras, es una proposición que tiene o es verdadera o es falsa, pero no hay ningún inconveniente, ¿no, señora? Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, sí, señora, con mucho gusto. Profe, Por ahí hay una pregunta, Sí, señora. profe David. profe, una pregunta. Yo Sí, tengo señor. una duda con el último punto. Por dos. Profe, qué pena, no entendí muy El bien el último último punto. punto. No lo capté muy bien, qué pena. ¿Lo de las proposiciones categóricas? Sí, señora, con las vocales, creo que era. Ah, ok, listo. Entonces me voy a permitir compartirles nuevamente para explicarles. Esta partecita, ¿sí? ¿Ya me están viendo ahí la pantalla nuevamente? Sí, señora. Sí, señora. Ok, bueno, entonces voy a repetir esta explicación. Entonces, cada una de las proposiciones, ¿cierto? Cada uno de los identificadores va a tener un tipo de proposición, o sea, una letra asociada. Si yo hablo de una universal afirmativa, estoy hablando de la A. Si yo estoy hablando de la universal negativa, estoy hablando de las proposiciones E. Si estoy hablando de particular afirmativo, hablo de unas proposiciones I. Y si estoy hablando de particular negativo, estoy hablando de proposiciones O. ¿Listo? Y dentro de este cuadrito, si ustedes lo ven acá, este cuadrito, aquí está la A, la E, la I y la O, ¿cierto? Voy a mirar mis proposiciones, las que yo tengo ahí, a qué tipo de proposición corresponde. Si yo hablo, todas las aves son animales, ¿cierto? Es porque el cuantificador es universal y la cualidad es afirmativa. Si nos damos cuenta, las dos las cumplen.
¿El cuantificador es universal? Sí, es todas. ¿Y la cualidad es afirmativa? Sí, porque acá en ningún momento me la está negando. Es decir, que corresponde a la proposición tipo A. ¿Sí? Ya tengo esta primera proposición. Me voy para la segunda proposición. Me dice, algunas aves no son animales. El algunas corresponde a un cuantificador particular, ¿cierto? Y el no son me está diciendo que es una cualidad negativa. Por tal razón es un particular negativo. Y ese corresponde a las proposiciones tipo O, es decir, las que están acá. ¿Qué hago cuando yo ya identifico la proposición que está acá corresponde a tipo A y las que están acá abajo corresponde a la tipo O? Yo hago una línea entre ellas. Mire la línea azulita que hay ahí. Y digo que estas proposiciones, ¿cierto? Que P y Q son contradictorias. ¿Por qué? Porque el cuadro me está diciendo que son contradictorias. Buenas noches, profesora. Profe, qué pena, Buenas yo no noches, era ese ¿cómo punto, está? sino el punto Espérame, 4. Pues yo sí entendí, o ¿cuál sea es el que, punto? El de razón, que todavía no hemos terminado, o sea, hasta aquí vamos la primera parte de la guía de actividades, todavía no hemos terminado. Ah, ok, ¿Listo? profe. O sea, hasta aquí, ¿alguna otra pregunta? pues lo quitaste, para verificar, según el cuadro en que yo acá en mi ejemplo tengo, por ejemplo, ningún estudiante exclusivo, entonces la ubico en la tipo, creo que es, Tienes que mirar qué tipo es. Si es ningún, entonces tienes que mirar el cuantificador ningún a qué corresponde. Universidad ¿Sí? Universal Negativa. Y de Sí. ahí entonces dices, ah, es una proposición tipo, no sé, me estoy inventando, tipo E. Entonces la colocas en la proposición tipo E. ¿Sí? Con Y la otra miras la otra proposición, proposición que tengas, algunos no sé, estudiantes. digamos que es tipo I. Se me ocurre que es tipo I. Y trazas una liniecita entre la E y la I. Y miras ese cuadro a qué te está diciendo. Si es contraria, si es contradictoria, si es subalterna. Ah, ok, muchas gracias. Listo. Vale. ¿Hay otra pregunta en relación a este tema, a estos dos temas, proposiciones y cuantificadores? No, señora. No, señora. Listo, listo, muchas gracias. Entonces le doy la palabra al profe Elkin, que él va a seguir con la presentación. Muchas gracias. Buenas noches, me confirman que me estén escuchando. Sí, señor, se escucha. Sí, señor. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Listo. Bueno, de nuevo me presento, soy el profesor Elkin Ricardo Laverde, de Pensamiento Lógico Matemático, y pues vamos a continuar con digamos, con la segunda parte que hacía parte de la duda de la compañera, que es el tipo de razonamiento, y nos va a enfocar hacia la parte del desarrollo del cuarto punto de nuestra guía. Entonces, para comenzar con nuestra parte teórica para establecer un contexto, vamos a definir primero qué es qué es un razonamiento. Nosotros lo tenemos claro realmente desde el punto de vista de ideas, ¿sí? Pero vamos a dejar una definición un poquito más formal de acuerdo a nuestra profundidad. Entonces, nos dice que el razonamiento o la razón es la facultad humana mediante la cual comprendemos la realidad. Expresamos ideas del lenguaje porque disponemos de una capacidad intelectual que nos permite comunicación. La razón se pone en marcha utilizando un proceso mental que se llama razonamiento. Entonces, realmente esto es un proceso mental que estamos haciendo desde que nosotros iniciamos nuestras primeras, digamos, en nuestras primeras exploraciones en nuestra infancia. Es algo natural, que es el tipo de pensar. Ese esquema de razonamiento es lo que estamos tratando. Entonces, dentro de los tipos de razonamiento, entonces podemos distinguir o diferenciar dos tipos, que son el razonamiento deductivo
y el razonamiento inductivo. Entonces, el razonamiento deductivo vamos a comenzar con ese tipo. Entonces nos dice que el razonamiento deductivo parte o considera que inicia de un evento general y concluye en uno particular. Entonces vamos a ver la siguiente proposición. Entonces dice, todos los artistas son banqueros. Aquí ya lo tengo, ya está determinado en premisas y la conclusión. O sea, es un argumento que ya está organizado. Entonces, la primera premisa dice, todos los artistas son banqueros. Todos los banqueros son cantantes, la premisa número 2, para llegar a la conclusión de que todos los artistas son cantantes. Eso se asemeja mucho, si ustedes se dan cuenta, a una figura que nosotros teníamos, que es el silogismo hipotético, ¿cierto? Es más o menos, digamos que tiene esa figura, me está relacionando esa parte. Una característica que, digamos, de es que la conclusión, lo que se dice en la conclusión, estaba dentro de las premisas. Entonces se supone que eso es una información semántica. Información semántica se refiere a la estructura de nuestro lenguaje. Vamos a pasar hacia la parte del razonamiento inductivo. El razonamiento inductivo, al contrario de lo que teníamos en el deductivo, parte de un evento o de una observación general para terminar o para concluir en una particular. También nos dice que de la observación repetida de objetos o acontecimientos de la misma índole se establecen conclusiones para todos los objetos o eventos de la misma naturaleza. Ya les vamos a explicar más o menos mediante ejemplos en qué consiste eso. Aquí hay un ejemplo para introducirnos dentro de esa parte. Entonces, dice, he observado el cuervo número 1 y era de color negro. El cuervo número 2 también es de color negro o era de color negro. El cuervo número 3 también. La conclusión, todos los cuervos son negros. Entonces aquí hemos iniciado con unas observaciones particulares que son del cuervo número 1, número 2 y número 3 y hemos concluido una generalización de que todos los cuervos son negros. En eso consiste un tipo de razonamiento inductivo. ¿Sí? Aquí está más abajo identificada, digamos, la parte la parte ya de la estructura organizada, donde dice la premisa número 1, he observado el cuervo número 1 y era de color negro. La premisa número 2, el cuervo número 2 también era negro y el cuervo número 3 también. Para llegar a una conclusión, todos los cuervos son negros. Eso más o menos es la estructura de ese tipo de razonamiento ya organizado. Entonces, fijémonos que el razonamiento deductivo parte el razonamiento inductivo parte de observaciones particulares y generaliza. Y el deductivo parte de la parte general y luego nos concluye en parte particularizando las cosas, en partes más sencillas. Aquí hay otra parte que nos habla del razonamiento inductivo, ¿sí? Dice que en este razonamiento se generaliza para todos los elementos de un conjunto de la propiedad observada en un número finito de casos. Es decir, partimos digamos, de eventos particulares, precisamente para terminar en la general. Y de ahí entonces que la conclusión del razonamiento inductivo solo puede considerarse como una probabilidad. Entonces, cuando ustedes desarrollen su ejercicio número 4, siempre que encuentren un razonamiento del tipo inductivo, también pueden hablar de probabilidad. ¿Por qué? Porque este tipo de razonamiento no me implica que sea completamente válido. Simplemente sugiere que es una estructura mental, un proceso de razonamiento y de pensamiento que hemos desarrollado, pero no me quiere decir, no me quiere garantizar o no me da la certeza de que eso que estoy concluyendo sea verdad. Ya vamos a ver en los ejemplos. Entonces, aquí hay algunos ejemplos ya de nuestros dos tipos de razonamientos. Entonces, tenemos un argumento
voy a leer el argumento y luego voy a identificar la parte de las premisas y la conclusión para establecer qué tipo de razonamiento es. Entonces mi argumento me dice, el estudio de los pacientes con niveles bajos en glucosa en la sangre tienen deficiencia de las funciones del páncreas. Las personas sanas tienen niveles normales de azúcar. Las personas con deficiencias de las funciones del páncreas están enfermas y tienen deficiencias de glucosa en la sangre. Entonces vamos a identificar las partes de ese argumento y vamos a establecer entonces qué tipo de razonamiento es. Entonces la premisa número 1 me dice que el estudio de los pacientes con niveles bajos de glucosa en la sangre tienen deficiencia de las funciones del páncreas. Fíjese que yo tengo que mirar aquí una cosa. Tengo que analizar muy bien el texto o el argumento. Yo les digo siempre en este tipo en este tema en específico que debemos tener muy buena comprensión de lectura. Y tenemos que identificar, por ejemplo, aquí algo, el estudio de los pacientes, ¿sí? Cuando yo digo los pacientes, estoy diciendo un general, estoy hablando de general, de plural, ¿cierto? Entonces, a mí eso ya me empieza a dar un indicio de qué tipo de razonamiento va a ser. ¿Listo? Entonces dice que los pacientes tienen que tienen bajos niveles de glucosa, por lo general, sufren del páncreas, tienen deficiencia de función del páncreas. La premisa número 2, las personas sanas tienen niveles normales de azúcar. Listo. Las personas, arte general también. Y la conclusión, las personas con deficiencia del páncreas están enfermas y tienen deficiencia de glucosa. ¿Sí? Fíjense entonces una cosa, yo estoy partiendo acá de un evento o de una premisa general para concluir en algo que ya es más específico, ¿cierto? Que es que las personas que están tienen funciones, deficiencia en las funciones del páncreas, están enfermas y tienen deficiencia de glucosa en la sangre. Entonces, en ese caso, yo estoy seguro que si parto de un evento general y llego a uno particular, estamos hablando de un tipo de razonamiento deductivo. A mí realmente aquí me dicen la argumentación, dice, el razonamiento utilizado es deductivo ya que a partir de hechos conocidos como el nivel de azúcar en la sangre se deduce que la deficiencia de las funciones de páncreas y el estado de salud de la persona. Realmente yo no estoy, digamos, como muy de acuerdo con ese tipo de argumentación. ¿Por qué? ¿Sí? Porque realmente lo que aquí tenemos que relacionar, y eso lo hablamos siempre en los foros, es el tipo de evento con el que inicia, ¿sí? Porque sí, yo sé que, digamos, es conocido que si yo tengo problemas en el azúcar, ¿sí? Eso puede ser generado por el páncreas, ¿sí? Pero mucha gente no lo sabe, ¿sí? Por ejemplo, ustedes no lo saben, yo, por ejemplo, puede que yo no lo sepa, ¿sí? Pero entonces yo sabiendo que si parto de un evento general y llego a uno particular, sé que es deductivo, independiente que sea verdadero, que sea conocido, que sea comprobado el hecho. ¿Me voy a entender? Ese es un punto que quiero, siempre hago la aclaración. O sea, esta parte de la argumentación no quiere decir que esté mal, ¿sí? Está bien, o sea, precisamente está dando digamos, un soporte a la respuesta, ¿sí? Y está bien. Pero entonces, ese cuento de que son conocidos, a veces ustedes no tienen, digamos, ese tipo de conocimiento por alguna razón, yo tampoco. Entonces, siempre desde que uno haga el análisis que si iniciamos con un evento general y llegamos a uno particular, ya, eso es un tipo de razonamiento deductivo. Acá, ¿por qué se me metió esto? No sé. A ver, ¿qué pasó Profe, acá? yo tengo una pregunta. Cuéntame. A mí me tocó algo sobre el COVID, que es un virus muy contagioso. Yo por lo general, esas preguntas que usted tiene acerca en específico de sus guías, yo trato de no contestarlas. ¿Por qué? Porque
digamos que si yo les respondo eso, pues les estaría haciendo la tarea, ¿sí? Y No, el no, tutor pero no sé. Entonces, si tú me das un ejemplo, con mucho gusto. Otro sí, por ejemplo, ejemplo, a mí me salió algo sobre, sí, algo sobre una enfermedad o algo. Entonces, debido a lo que yo creo, para mí es deductivo, ya que, digamos, para mí la conclusión sería como, es deductivo porque sí es verdad de que se ha visto eso, de que tal enfermedad sí es así, o de que tal cosa sí se propaga rápido, o de que tal cosa sí. O sea, por esa claro, razón para mí es deductivo, ¿sí? claro, pero entonces, digamos que si yo no estoy seguro, entonces, ¿qué es lo que yo entro a analizar? Yo entro a analizar entonces es el evento inicial, ¿sí? O mi primera premisa, e identifico si es de tipo general o de tipo particular, ¿ok? Ah, ok, profe. Y luego, ¿qué hago? Identifico la conclusión y hago lo mismo. ¿Es particular o es general? Entonces, ya sabiendo ese flujo, porque es un flujo, entonces ya puedo identificar si va de lo general a lo particular, es deductivo. Y si va de lo particular a lo general, es inductivo. Y listo. Por eso les decía y les explicaba, independiente de que sea verdadero el argumento o que sea falso, porque yo realmente puede que no lo sepa, ¿ok? Precisamente les hacía esa aclaración en la diapositiva pasada. ¿Listo? ¿Sí quedó claro? El deductivo Sí, sí, profe, gracias. inductivo no. Listo, ya vamos a ver más ejemplos entonces. Aquí algo me pasó con la presentación y no sé por qué se me escuadró esto. Bueno, Profe, vamos a perdón, ver, una pregunta. cuéntame. Dado caso que yo vea de pronto el argumento que me estén dando, ¿es posible que me salgan 3 premisas con una conclusión? ¿O en todos los casos dan 2 premisas y una conclusión? Puede pasar que en un argumento un poquito más complejo, ¿sí? Tengas tres premisas, ¿sí? De todas maneras, la tercera premisa siempre va a estar ligada a la segunda, ¿sí? Es como un complemento. Entonces, vas a tener la premisa inicial, que es la más importante realmente, y la conclusión, ¿ok? Entonces, mientras tú identifiques el tipo de evento de la premisa inicial y la conclusión, ya tienes definido el tipo de razonamiento, ¿ok? Ok, sí, señor, gracias. Bueno, aquí les tengo un ejemplo deductivo y ya continuamos con el inductivo para que quede esto claro. ¿Listo? Entonces, por favor, me cierran los micrófonos por allá. Me cierra por allá los micrófonos, gracias. Por favor, me cierra los micrófonos. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Es que no puedo acceder de acá. Bueno, entonces aquí hay un ejemplo y el argumento es el siguiente. Los murciélagos son animales mamíferos que duermen de día y vuelan de noche. Los animales que vuelan tienen alas. Por lo tanto, los murciélagos tienen alas. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense una cosa. A mí cuando me dicen, los murciélagos son animales mamíferos que duermen de día y vuelan de noche, ¿cierto? Fíjense que es un grupo que es más grande, ¿cierto? Que el grupo, o sea, por eso les decía algo del conocimiento, o sea, se supone que el grupo o sea, los animales es un grupo grande, ¿sí? O sea, esa categoría, ¿sí? Precisamente estamos hablando de profesiones categóricas, es una categoría. Y estoy llegando a algo un poquito más simple o más particular, y es que los murciélagos tienen alas, ¿sí? Entonces, en ese caso, si va de una parte general a una particular, es un razonamiento deductivo, ¿ok? Entonces, ahí viene la importancia de que yo, independiente de saber si los murciélagos son animales mamíferos o si son animales que tienen alas o vuelan, lo que sea, identificando el punto de partida y de llegada del argumento, puedo establecer el tipo de razonamiento, ¿ok? Entonces, parte de lo general a lo particular. Esa es la parte del razonamiento deductivo. Aquí hay otro ejemplo.
Los ciclistas deben tener buen estado físico. Nairo Quintana es ciclista. La conclusión de mi argumento es que, por lo tanto, Nairo Quintana tiene un buen estado físico. Entonces, fíjense una cosa. Independiente de que yo sepa que los ciclistas tengan bueno o mal estado físico, yo me voy a la lectura y analizo. Cuando yo digo los ciclistas, estoy hablando de algo general, ¿cierto? Y en la conclusión, fíjense que me están diciendo que Nairo Quintana. Perdón, una pregunta. Si no dijera los ciclistas, sino el ciclista, ahí ya no sería algo general, sino específico. Claro, pues obviamente ya Y es algo cambiaría por completo la pues ya temática. cambiaría todo, claro, ya cambiaría todo. Ok. ¿Sí? Entonces, precisamente, a lo que me explicaba con los ejemplos anteriores, que independiente que yo sepa que el ciclista tiene buen estado físico, ya identificando que parte de algo general, ¿sí? Siempre el plural habla algo general, los ciclistas, ¿sí? Y la conclusión me habla es del señor Nairo Quintana. Entonces, ¿qué tipo de razonamiento es? Va de lo general a lo particular. O sea, es deductivo. ¿Listo? Aquí hay otro ejemplo. Toda planta nace y se reproduce y muere. Toda rosa es planta. Toda rosa nace, se reproduce y muere. Cuando llegó toda planta, ¿sí? Está involucrando las rosas también, ¿cierto? ¿Ya está claro? Entonces, en este caso, es una premisa, ¿sí? Que parte de algo general. Estamos hablando de algo general, ¿sí? De las plantas. ¿Y a dónde me está llegando la conclusión? ¿A dónde me lleva? Rosa. Es particular, es una especie de la planta, de las plantas, ¿sí? Entonces, yo puedo identificar, en ese caso, que el razonamiento que se está utilizando en este caso es un razonamiento deductivo, ¿ok? Aquí hay otro. Premisa, los planetas son redondos. La Tierra es un planeta. Entonces, la conclusión, la Tierra es redonda. Entonces, en la premisa número 1 o en la primera parte de mi argumento, cuando inicia diciendo que los planetas estamos hablando de algo general. La Tierra hace parte de los planetas, pero es algo particular. Entonces, iniciamos de un evento general, ¿sí? O de una premisa general que generaliza. Llegamos a la conclusión particular de que la Tierra es redonda. Entonces, en ese caso, el razonamiento es deductivo. ¿Ok? Otro más. Todos los seres vivientes mueren eventualmente. El ser humano es un ser viviente. Conclusión, todos los seres humanos mueren eventualmente. El ser humano hace parte de todos los seres vivientes, ¿cierto? Entonces, cuando en la premisa número 1 me dicen todos los seres vivientes, estamos hablando de algo muy general. Y estamos llegando a la conclusión especificando, o algo más específico, que es la especie de los seres vivientes relacionada a los humanos, que mueren eventualmente. Eso me indica que si inicio de un evento general y llego en la conclusión a uno particular o más, digamos, más detallado, ¿sí? El tipo de razonamiento es un razonamiento deductivo. Los ejemplos de razonamiento inductivo, porque por ahí un amigo tenía unas dudas. Entonces, aquí, el razonamiento inductivo va de lo particular a lo general, ¿sí? O sea, todo lo contrario a el razonamiento deductivo. Tiene las siguientes características. Se basa en la observación de hechos. Por favor, me cierran los micrófonos, son tan amables. Se basa en la observación de hechos y fenómenos. Generaliza a partir de sus observaciones. Entonces, parte de algo particular, una observación, y luego generaliza. Sus conclusiones son probables, ¿sí? O sea, realmente aquí todavía no podría llegar a concluir si el argumento es válido. Yo puedo llegar a asumir o a clasificar el tipo de razonamiento, pero no la validez del argumento. Por favor, me cierran los micrófonos. Hay alguien que tiene el micrófono hace mucho tiempo. Profe Diana, si no, me le cierras el micrófono, por favor. Y la última característica es
la más importante de todas respecto a la generación de conocimiento, ¿sí? Este tipo de razonamiento inductivo es el que se utiliza en el método científico, ¿sí? ¿Por qué? Porque a partir de una observación, un hecho particular, ¿sí? Yo puedo hacer hipótesis, ¿sí? Y puedo llegar a una teoría. Cuando yo pruebe la teoría, entonces digamos que ahí sí yo podría validar eso, pero es una probabilidad. Importante que es el tipo de, de razonamiento que más enriquece un conocimiento o un proceso de investigación. Bueno, entonces fíjense que aquí está el muñequito. El muñequito dice parte de hechos que yo estoy observando, ¿sí? Que puedo medir, y por medio de la inducción puedo elaborar una hipótesis o una teoría cuando ya esté probada la hipótesis. ¿Ok? Entonces, eso hace parte del método científico, por eso la importancia del método inductivo. Ejemplos. Dice que el cumpleaños de Pedro fue el día lunes, un año específico fue el día lunes. Él notó que el siguiente año caería en martes y que en sus próximos 2 años sería el miércoles. Entonces él dijo sin comprobarlo, mi cumpleaños volverá a caer lunes dentro de 7 años. Me preguntan, ¿está usando razonamiento inductivo? ¿Por qué sí y por qué no? Ahora sí son tan amables, algunos de ustedes pueden abrir el micrófono y los escucho en su argumentación. Es inductivo porque es algo que puede llegar a probar, porque es algo que se dice que si cumpleaños volverá a caer el lunes dentro de 7 años, es algo que él puede revisar con el calendario y mirar si es verdad que puede pasar eso. Ok. ¿Quién más me da otra respuesta? Yo diría que es inductivo también porque él parte de una experiencia de lo que es este año, el año siguiente, pero le falta pues tener en cuenta los años bisiestos, ¿no? Que en 7 años por lo menos hay uno. Bueno, sí, puede ser, claro que sí. ¿Alguien Yo más? diría, en mi caso yo diría que sería pues inductivo porque está hablando de, digamos, de Pedro, ¿sí me entiende? Y Pedro es, digamos, un caso particular, porque es uno, no son varios o general. Sí, bueno. Entonces vamos a hacer el análisis aquí del argumento. Fíjense que ahí me están hablando de Pedro, sí. Aquí el compañero tiene razón, es Pedro, pero entonces Pedro, digamos que es el sujeto que está haciendo, o sea, ¿qué le pasó a Pedro? Un día lunes, él cumplió años, ¿sí? Entonces, digamos en el 2019, en el 2020, pues cayó el martes. 2021, cayó el miércoles. Y entonces él dijo, bueno, dentro de 7 años, si sigue esta progresión, ¿sí? Entonces hizo, digamos que una estimación, vuelvo, o sea, como son 7 días en la semana, dentro de 7 años volvería a ser el lunes, ¿cierto? Ese fue el razonamiento que hizo. Entonces aquí, ¿qué hay que identificar? Fíjense una cosa. Él identificó primero el día lunes de un año, luego identificó el día martes de otro año y el día miércoles de otro año. Esos son eventos particulares, ¿cierto? Y él generaliza al final y dice, dentro de 7 años me cae el lunes. Hubiera podido decir, dentro de 14 vuelve y me cae el lunes. ¿Sí? Es el mismo tipo de razonamiento. ¿Por qué? Porque parte de premisas particulares y llega a generalizar que ese entonces va a ser, digamos que la progresión del evento. ¿Ok? Entonces, en ese caso, el argumento va, porque va, digamos, el razonamiento es inductivo, porque parte de eventos o de hechos que son particulares y él generaliza luego y hace una predicción de lo que puede pasar. No necesariamente, y por ahí hay una literatura donde dicen que no, puede que no haga la predicción, pero si yo sé que parte de lo particular y llega a lo general, sé que es un proceso inductivo. Y aquí está lo que hizo Pedro, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo? Fíjense, fue lo que hicimos ahorita.
Notó similitudes y diferencias entre el día que cae su cumpleaños cada año. Para los 3 años que él analizó, notó que el día de la semana era el siguiente para cada año. Exactamente lo que estamos haciendo ahorita. Cayó el lunes esta vez, para el otro el 19, para el 20 el martes, para el 21 el miércoles. Luego generalizó sus observaciones asumiendo, fíjese, asumiendo, o sea, es probable, asumiendo que el patrón continuaría, ¿sí? Hizo la predicción, lo que estamos hablando de la predicción. Y formó una conjetura. No lo dijo exactamente. Su conjetura fue, si mi cumpleaños es X años después de mi último, entonces la próxima vez caerá X días de la semana después de mi último cumpleaños. Entonces, fíjense que ese proceso es inherente a lo que nosotros hacemos. Fíjense que nosotros identificamos aquí eso, un proceso de inicial y en la conclusión, cómo llegó a la conclusión, si es general o particular, pero todo ese proceso ya lo habíamos hecho. Y eso es lo que nosotros lo hacemos, digamos que de manera natural. Aquí lo que hay que identificar es el proceso, el evento de llegada y la conclusión. Profe, qué pena, una pregunta. Claro que sí, cuéntame. Ya no tiene que ver si sea verdad o si sea mentira, ¿sí? No, El hecho es no, que él plantee la hipótesis o la teoría. no. Recuerden que entonces yo les dije al comienzo que en este caso de razonamiento inductivo, como hablamos de probabilidad, aquí todavía no hemos confirmado absolutamente la validez del argumento, ¿sí? Puede que sea falso, puede que sea verdadero. Yo simplemente estoy garantizando que si yo identifico que el evento inicial o la premisa mayor es de, de corte general y la conclusión es de tipo particular, es de razonamiento inductivo. ¿Listo? Independiente que el argumento sea válido o no. Ah, listo. Ya entendí. ¿Listo? Ok. Entonces, listo, parte de lo particular a lo general. Otros ejemplitos. Eso con los ejemplitos es que entiende uno. Entonces el argumento completo yo lo desglosé aquí ya en premisa 1, 2, pero entonces el argumento voy a leerlo de chorro. Así. Juan compró un carro de marca Renault y salió muy bueno. Andrea compró un carro de marca Renault y le salió muy bueno. Conclusión, todos los carros de marca Renault son muy buenos. ¿Qué identifico yo? Premisa número 1, Juan. ¿Sí? Particular. Premisa número 2, Andrea. Particular. ¿Cómo llega a la conclusión? Por lo tanto, todos los carros. Estoy hablando de una conclusión que me generaliza y eso me indica que es un razonamiento de tipo inductivo. ¿Ok? Aquí hay otro ejemplo. Juan salió a la lluvia y se mojó. Lo que nos está pasando todos esta semana. Aquí faltó, aquí no es Juan, sino Carlos. Aquí era Carlos. Carlos salió a la lluvia y se mojó. Conclusión, todas las personas que salen a la lluvia se mojan. Volvemos a identificar permiso 1 y 2. Son particulares, ¿sí? Juan y Carlos. Aquí hubo un error. Y la conclusión es que todas las personas, general. Entonces, si parte de lo particular a lo general, es un tipo de razonamiento inductivo. ¿Cómo lo argumento yo? Entonces, lo mismo. A ustedes en el ejercicio le dicen, argumente su respuesta. Y entonces, ¿ustedes qué hacen? Dicen, bueno, haciendo el análisis del argumento, por ejemplo, se observa que el evento inicial o en el argumento inicia en la premisa número 2, también lo pueden poner de esa forma, con un evento que es particular y dentro de la conclusión se está generalizando. Y eso es la argumentación del porqué de su elección de ese tipo de razonamiento. ¿Listo? Eso es lo que tienen que colocar dentro de su ejercicio número 4. Yo les coloco que tienen que relacionarlo con el concepto. Es exactamente lo mismo. Aquí hay otro ejemplo. Me dice la premisa bueno, el argumento, voy a leerlo completo. Dice, Miguel es buen padre y esposo. Ricardo es buen padre y esposo. Todos los hombres son buenos padres y esposos. Iniciamos entonces identificando en la premisa número 1 y 2 o dentro del argumento como parte cuál es el evento inicial y vemos que es Miguel.
uno solo. O sea, arranca de de un evento particular o de una situación particular y la conclusión dice todos los hombres. Estamos generalizando, o sea que el punto de llegada es general. Entonces, en este caso, yo puedo decir a ciencia cierta que el tipo de razonamiento es inductivo. Aquí están las comparaciones entre los dos. Entonces, el razonamiento deductivo parte de un principio general y concluye un caso particular. El tipo de conclusión siempre es verdadera, aunque no hay que confiarse, digamos, porque yo desconozca eso. Entonces, precisamente la importancia de identificar la parte inicial y la parte de la conclusión. Y en el razonamiento inductivo me dicen que parte de un caso particular, que concluye en una generalidad, todo lo contrario es deductivo, y que, fíjese acá, me dicen, la conclusión no siempre es verdadera, el argumento de las premisas no es suficiente para llegar a la conclusión. Lo que me preguntaba el compañero le decía, yo es precisamente en este caso que yo tenga una hipótesis mientras yo no la pruebe, yo no sé qué eso es, yo no sé si eso es real, si es verdad, si es válido o no. Yo simplemente en este caso lo que estoy es validando que el razonamiento sea inductivo porque parte de un hecho particular y concluye en una generalidad. Básicamente es eso. Aquí luego entonces, ya para finalizar, digamos que la parte teórica, bueno, primero, antes de seguir adelante, ¿hay alguna otra duda acerca del tipo de razonamiento? No, señor. ¿Quedó claro? ¿Clarísimo? Sí, señor. Listo. Sí, señor, Entonces, creo que sí. entonces, para finalizar eso, entonces recuerden, en su ejercicio número 4 de la guía número 2, que tiene relación con esta parte del razonamiento, en la argumentación, entonces, si ustedes lo desean, para poder que ese punto quede súper bien hecho, relacionan, ¿sí? El tipo de evento inicial o el hecho inicial y el final, ¿sí? Con el concepto del razonamiento que ustedes identifican. Entonces, me devuelvo aquí a la diapositiva acá, otra por acá. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿sí? A mí me dicen, este es el argumento, defina qué tipo es y haga la argumentación. Entonces, Miguel es un padre y esposo, es particular. La premisa número 2 también es particular y llego a una generalidad, ¿cierto? Entonces, en mi argumentación yo digo, el razonamiento es de tipo inductivo porque iniciamos con un evento de tipo particular y concluimos en uno general. Y listo, ya quedó la argumentación de ese punto. ¿Ok? Bueno, entonces ya aquí, digamos que para continuar, vamos a hacer un repasito, ¿sí? De lo que hicimos hoy. Recuerde que los B-Learning antes hacían talleres para entregar, pues obviamente ya es imposible. Y entonces vamos a hacer, digamos que aquí una dinámica en la cual vamos a recordar la parte de los cuantificadores y lo que hemos visto. Aquí entonces me indican aquí en la diapositiva que por favor relacione el argumento que está, perdón, la proposición que está numerada en la parte izquierda con las letras que están en la parte derecha, ¿cierto? En ese caso, entonces, para la primera proposición, me dicen, los estudiantes estudian. Yo me voy a la parte derecha y ¿ustedes qué dicen? ¿Qué tipo de cuantificador iría ahí? Algunos. ¿Todos? Algunos. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Todos. Yo me iría con todos. Primero yo me iría con todos. Yo me voy con algunos. Listo. Vamos a ver. Yo me iría con todos. Aquí está la respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué algunos y no todos? Porque nosotros sabemos y ustedes mismos saben, ¿sí? Y son muy conscientes que no todos los estudiantes estudian, ¿sí?
En cambio, en la premisa, sí, en la proposición número 2, ¿sí? Dice, los estudiantes están matriculados. Todos. Bueno, ahí de pronto sí, ¿cierto? Porque para que yo sea estudiante tengo que estar matriculado, ¿o no? ¿Cierto? Entonces, Sí, escogería señor. todos. ¿Y entonces qué me queda? Dice, estudiante que no entiende. Sería literal B. Existe un único estudiante que no entiende. ¿Cierto? Eso se les hace parecido a un punto de sus ejercicios, ¿cierto? Al punto Sí. 1, hay que identificar los cuantificadores. ¿Sí? Hay una cosa para el punto número 1, muchachos. Hay que respetar la gramática de las proposiciones. A veces les ponen plurales, les añaden cosas, les quitan. No. Los cuantificadores que están ahí están precisos para ese tipo de expresiones. ¿Listo? No hay que quitarle ni ponerle nada. Porque ya he revisado varios y me han salido que le meten cosas ahí que no existen. Entonces, pues nada, pues eso no, digamos que no iría ahí porque estamos variando nuestra proposición inicial. ¿Ok? ¿Listo? Profe, o sea que si tengo culebras reptil, entonces existe una culebra, es un reptil. ¿Cómo? No te entendí. Tengo ahí en el ejercicio con algo Pero es que, parecido. de Juan, Un ¿cierto? ejercicio. Juan, ¿cuál es tu tutor? ¿Soy yo? No, señor. ¿Cuál es su tutor, Juan? Eh, bueno, la idea es entender, creería Y lo yo. que pasa es que o sea, te restaría contestando parte del ejercicio y pues lo que yo les decía al comienzo, no se trata de que yo les conteste los ejercicios de ustedes, sino que sea algo general, ¿ok? Entonces, un ejemplo, lápiz es de madera, es diferente. Entonces, existe un lápiz que es de Entonces, ¿qué madera. cuantificador podría ir? ¿Algún lápiz es de madera? ¿Cierto? Todo lápiz, todo también, Todos, sí. todo lápiz es de madera. O sea, ahí tendríamos que mirar el de la gramática y cómo está la proposición, ¿sí? ¿Sí, Juan? Sí, O sea, señor. hay que analizar realmente es eso, por eso les decía al comienzo, análisis gramatical, análisis de lectura. Mirar fíjense una cosa, ustedes confunden las proposiciones con las preposiciones y ese tipo de cosas. Aquí es diferente, entonces, aquí eso cuenta, ¿sí? Entonces, eso no hay que cambiarlo. Entonces, si es plural, si es singular, hay que buscar el Toda tipo de culebra. cuantificador Toda que culebra sea es un para eso. Profe, una pregunta así, por ejemplo, algunos, los estudiantes, o sea, eso como que pareciera que no sonara, no importa, se deja así. Aquí de pronto, claro, esto es un ejemplo precisamente en el cual yo no podría cambiar aquí la parte de la estructura de la proposición, ¿sí? ¿Sí está claro? Profe, ¿no le podría dar los y dejar algunos estudiantes que estudian? No. ¿No O sea, omitirlos? en este caso, Tendría más sentido. pero yo no Sí, puedo, o sea, claro, yo les entiendo lo que quieren decir. Aquí en este caso puede decir, todos los estudiantes estudian, tendría más sentido que algunos, Es ¿cierto? también como de comprensión de lectura, Sí ¿no? me hago entender, pero entonces precisamente de lo que yo les decía, ¿sí? Eso se trata, eso es un ejemplo para que no cambien los que están ahí. ¿Mm? Precisamente es lo que me están enviando, o sea, le cambian el los, les ponen otra cosa, se lo quitan, ¿sí? Entonces, algunos estudiantes estudian, esa puede ser la inicial, ¿sí? Algunos los estudiantes, eso fue cuando lo metieron, ¿sí? Precisamente es un ejemplo de lo que no se puede hacer, ¿ok? ¿Aló? ¿Están escuchando? Sí, señor. ¿Sí? Profe, Sí, señor. o sea que tampoco puedo agregar, no puedo omitir, pero tampoco puedo agregar. Por ejemplo, algunos estudiantes, para mí yo lo pondría, algunos estudiantes estudian. No puedo quitarle los ni agregarle de. No, como está en la guía, Ok. en el ejercicio, tal cual debe estar así, ¿ok? No hay que agregarle ni quitarle cositas. Por eso le digo, esas preposiciones, eso de los y eso no hay que quitárselo ni que ponérselo tampoco, ¿sí? Precisamente este primer ejemplo de la flechita amarilla es para eso. Aquí yo diría que
el resultado sería todo, ¿cierto? Todos los estudiantes. Y eso quiere decir que aquí le metieron el los, ¿sí? Entonces, por eso ya la frase queda inconsistente. Eso les ha pasado, yo ya he revisado en los foros lo que me han enviado, y eso les pasa mucho. Entonces, le ponen los, o le ponen los plurales, le quitan algún plural también, y entonces ya el cuantificador cambia, ¿sí? Ya eso cambiaría completamente, ¿ok? Bueno, aquí digamos que está la parte de la anotación de los cuantificadores. Entonces recuerden que para la parte simbólica, en la negación del cuantificador, ¿sí? Cuando yo haga la descripción en mi parte simbólica, la negación se deja dentro de la descripción, y es mejor dejarla, se recomienda, y no dejarla dentro del cuantificador, así como está acá, ¿ok? Sino digamos ya cuando se desarrolla toda la parte completa simbólica de la proposición, ¿sí? Bueno, aquí están las diferencias entre cómo se hacen las negaciones, lo que les explicaba la profe Diana al comienzo. Yo me voy a omitir aquí un poquito, ¿sí? Y me voy a ir aquí a la parte de la simbología, vean, ¿sí? Entonces, fíjense una cosa, cuando yo hablo de los cuantificadores universales, utilizo el para todo, X, que es la A, que está patas arriba, ¿listo? Por si no la identifican todavía, ¿ok? Cuando hablamos de cuantificadores existenciales, estamos hablando de que existe, que es la E, que está volteadita, que me están preguntando ahora en el chat, ¿ok? Y digamos que esta es la parte inicial de la simbología de cada expresión, ¿sí? Entonces, fíjense una cosa, que en la proposición número 2, ¿sí? La negación no aparece dentro o antecediendo el cuantificador, sino aparece dentro de la descripción X. No deben practicar, no son docentes, no estudian, no vuelan, no tienen escamas, no son reptiles. Ahí es donde va la negación, ¿listo? Para que si tienen el error de ponerle la negación al cuantificador, lo hagan en la cualidad. Lo mismo para la número 4, ¿sí? Entonces aquí es diferente porque aquí hay un error, algunos entonces no deben practicar, aquí faltó el no, aquí faltó el no, y aquí se están asociando, aquí se están asociando las estructuras de acuerdo a lo que estábamos bien, ¿ok? Hay varias formas de hacer la anotación. A veces la hacen, digamos que de acuerdo a un material que tienen ustedes de consulta, que es un poquito diferente, pero también es válido, ¿sí? La simbología en matemática y en aritmética a veces puede variar, pero pues digamos que podemos decir lo mismo con ese tipo de variaciones. En la parte esta es la parte ya de la estructura de la proposición categórica, ¿sí? Entonces, digamos que tenemos que identificar el cuantificador, el sujeto, el verbo, la cópula y el predicado, ¿sí? Y dejar la estructura de la siguiente forma. Eso sirve para el desarrollo del ejercicio número 3 de la guía, ¿cierto? Eso ya lo explicó la profesora Diana, entonces algunos estudiantes del curso están en CIPAS, entonces cuantificador algunos, ¿sí? Existencial, sujeto, estudiantes del curso, verbo cópula están, ¿sí? Y el predicado en CIPAS para la expresión número 1, para la expresión número 2, entonces ninguno es el cuantificador, el sujeto es curso, la cópula tiene, y el predicado es práctica. Y para la expresión número 3, entonces nuestro cuantificador es algunos, el sujeto son estudiantes, la cópula, eso les explicaba la profesora Diana, no son, va con la negación, por favor, no olviden eso, va con la negación, y el predicado son autodidactas solamente, ¿listo? Aquí entonces, un recorderis de la clasificación de ese tipo de proposiciones de acuerdo al cuantificador. Entonces, si mi proposición categórica tiene cuantificador universal afirmativo, entonces va a ser A.
Si tiene un cuantificador universal negativo, va a ser E. Si es particular afirmativo, va a ser clasificado como I. Y si es particular negativo, como O. ¿Sí? Y, ejemplo, entonces, tenemos las dos proposiciones. Algunos estudiantes del curso están en CIPAS. Y la segunda proposición, todos los estudiantes del curso están en CIPAS. Entonces, nosotros identificamos el cuantificador, ¿cierto? El cuantificador de la primera son algunos estudiantes, es existencial afirmativo, ¿cierto? En ese caso, la clasificación va a ser I, y para la proposición número 2, todos los estudiantes, estamos hablando de un cuantificador universal afirmativo, va a ser A. Entonces, aquí ya está identificada, fíjense, ya apareció en amarillito, la primera particular afirmativa, y la segunda universal afirmativa dentro de mi cuadro de oposición. Este cuadro se llama cuadro de oposición. En ese caso, entonces, decía una chica que no podía trazar la línea ahí sobre eso, sobre la unión. Entonces, ahí sobre la imagen del cuadrito, con el Word, le pasas una flechita más gruesita en otro color, y entonces, fíjense una cosa, que esa unión me dice que entre ahí son subalternas. Esa es la clasificación de las dos proposiciones, son subalternas, ¿ok? Y ese ejercicio ya quedó listo. Aquí no hay nada más que hacer. ¿Listo? Otro ejemplito. Dice, la primera proposición categórica nos dice que todos los estudiantes son colombianos. La segunda, ningún estudiante es colombiano. Identificación del primer cuantificador. Todos son universal afirmativo. Eso me dice que según el cuadrito es A. 6-1 y 6-2. Y en la segunda dice ningún estudiante es colombiano. En este caso sería particular negativo, perdón, me equivoqué, universal negativo, en ese caso sería E. En el cuadro está identificada A, que es la primera proposición, universal afirmativo, y aquí aparece ya señalada nuestra segunda proposición como E, que es universal negativo. Y en ese caso, la relación que tienen esas dos proposiciones es que son contrarias. ¿Listo? Y ahí se acaba el ejercicio. Otro ejemplito. Algunos docentes no son colombianos. Proposición categórica número 1. Proposición categórica número 2. Todos los docentes son colombianos. Entonces, vamos a identificar el cuantificador de la primera. Algunos no. ¿Sí? Eso es particular negativo. Según el cuadrito me dice que es O. Y la segunda, todos los docentes son colombianos. Todos. Universal afirmativo, o sea, es A. Entonces, fíjense que aquí está clasificada la primera, O, y la segunda como A. Si yo trazo la línea entre las dos, ahí dice, inclusive ya está la línea trazada, no sino en diferenciar ahí que lo que dice que son contradictorias. Esa es la relación que hay entre esas proposiciones categóricas. ¿Hay alguna pregunta hasta acá acerca de la parte de proposiciones, que es un refuerzo de lo que ya había hecho la profesora Diana? ¿O hay alguna duda? No, señor, todo claro. Bueno, digamos que aquí hay bueno, aquí hay un par de ejemplitos más, ¿sí? Acerca del tipo de razonamiento para que los definamos, ¿sí? Aquí ya se me fue el dedito, pero pues vamos a trabajar. Entonces, el primer ejemplo de tipos de razonamiento, fíjense que es un argumento un poquito más larguito de los otros, dice, Juan y Carlos regalan a su mamá Fabiola un viaje internacional todos los años para festejar su cumpleaños. La mamá de Juan y Carlos tiene muchos deseos de conocer la Torre Eiffel. Por lo tanto, en el próximo cumpleaños, Fabiola viajará a París. Entonces, fíjense una cosa.
¿Cuáles son el hecho inicial? Le regalan a su mamá un viaje internacional todos los años. ¿Cierto? Entonces, ella dice que eso es para festejar el cumpleaños, ¿sí? O sea, es cada año, ¿sí? Realmente es cada año. Dice que la mamá de Juan quiere conocer la Torre Eiffel, ¿sí? Y termina en que el próximo cumpleaños entonces, ella asume, fíjense, ella está asumiendo que va a viajar a París. Entonces, arrancamos de un hecho, ¿de qué tipo? ¿O qué tipo de razonamiento es? Aquí ya me dice que es inductivo, ¿cierto? Que parte de lo particular a lo general. ¿Por qué parte de lo particular? Porque fíjense que independiente de que diga aquí todos, ¿sí? Él está asumiendo de que cada año que le regalan para festejar un viaje, pues ella asume que el próximo cumpleaños va a ser lo mismo y le van a regalar otro viaje, ¿sí? Entonces partimos de eventos particulares y llegamos a uno general. Y es que entonces el próximo cumpleaños Fabiola se va a conocer la Torre Eiffel a París. ¿Listo? ¿Está claro? El segundo ejemplo es uno que nos atañe a todos, sobre todo los que tenemos ya cierta edad, me incluyo, y dice lo siguiente: el consumo de fibra frecuente acompañado de una dieta balanceada puede ayudar a disminuir los niveles de colesterol. Una forma de reducir el riesgo de colesterol, perdón, una forma de reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares es mantener un adecuado nivel de colesterol. Por lo tanto, el consumo frecuente de fibra puede reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Entonces, fíjense una cosa que aquí, que es un argumento un poquito más complejo de lo que llevábamos, ¿qué podemos establecer o qué podemos identificar para decidir qué tipo de razonamiento es? Fíjense una cosa, siempre en el razonamiento deductivo, recuerden que por definición se parte de hechos, decía, parte de hechos conocidos o hechos que ya son verificables, que ya se verificaron, ¿cierto? Y en este caso, nosotros sabemos, ¿sí?, que el colesterol y las enfermedades cardiovasculares están directamente relacionadas, ¿cierto? Y también sé que si una dieta balanceada me reduce el nivel de colesterol, entonces, ¿qué va a suceder? Pues obviamente voy a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, ¿cierto? Entonces, fíjense que estoy partiendo, ¿sí?, de un hecho, digamos, que está verificado, ¿sí?, y que en este caso es que el consumo de fibra disminuye los niveles de colesterol para llegar a una conclusión, ¿sí?, que es el consumo de fibra puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, ¿cierto? Entonces, en ese caso, yo puedo indicar que el razonamiento es deductivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso, a diferencia del otro, ¿sí?, yo sé que esto está comprobado. Mientras que en el inductivo del anterior estábamos hablando de una posibilidad todavía, ¿sí?, de una esperanza, de una predicción, pero no hay una certeza de que Fabiola viaje a París. ¿Ok? Entonces, en ese caso, los razonamientos se diferencian en este caso precisamente porque uno habla de una posibilidad, una probabilidad, que es el inductivo, el primer caso, y en el segundo estamos hablando de hechos que ya están comprobados científica y médicamente. ¿Listo? Yo creo que este ya es el último ejemplito los últimos ejemplitos para que terminar aquí la sesión y iniciamos ya las preguntas finales.
Me dice en el primer ejemplo también que hay acá, dice determinar si el razonamiento es deductivo o inductivo. Entonces, fíjense que está muy fácil. Dice, los deportistas de élite deben tener buen estado físico. Caterina Ibargüen es deportista de élite. Por lo tanto, Caterina Ibargüen tiene buen estado físico. Entonces, en ese caso, fíjense que nosotros empezamos con los deportistas, ¿sí? Un caso que en este caso, pues digamos que estamos partiendo de algo general, plural, los deportistas, y en la premisa 2 y en la conclusión estamos hablando de particulares. Caterine Ibargüen, que todos la conocemos, la negra de ébano, como le dicen. Entonces es particular, ¿ok? Entonces, si partimos de un evento general a uno particular, razonamiento deductivo. Segundo ejemplo, Sandra compró un celular marca Clony y le duró muchos años. Elizabeth compró un celular marca Clony y salió muy bueno. Por lo tanto, todos los celulares marca Clony son muy buenos. Fíjese que aquí, a diferencia del otro ejemplo, arrancamos con eventos particulares. Sandra, Elizabeth, Carlos, Ricardo, Diana, Pedro, y generalizamos en que todos los celulares de marca Clony son muy buenos. Conclusión, generaliza. En ese caso es un proceso de razonamiento inductivo. ¿Listo? Bueno, muchas gracias por su atención. Si hay preguntas, con mucho gusto. ¿Preguntas? No, muchas gracias. ¿Está muy claro? Llenaron, por favor, Una pregunta. los links de... Dime, casi no te escucho. En el caso de la parte de razonamiento, ¿hay alguna simbología o simplemente son proposiciones de análisis? No, ahí no hay simbología. Son, digamos que si no lo tomo tan formal, es más que una identificación de un proceso, de un evento inicial y uno de conclusión. Pero si quiero ser más formal, pues lo haría analizando las premisas la mayor, la premisa número 1, la 2 y la conclusión. Pero es exactamente lo mismo que estamos haciendo en este caso, identificando el evento inicial, si es general o particular, e identificando la conclusión de la misma forma, si es particular o general, y estableciendo la relación. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Aló? ¿Sí quedó Sí, claro? sí, señor, está claro. Muchas señor, claro. Sí, Señor. señor. Sí, señor. Todo claro, profe, gracias. Listo. ¿Cómo me salgo yo de acá de compartir pantalla? Un momentico aquí. Y ¿todavía están viendo mi pantalla? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, yo no, ¿cómo dejo de compartir? Ahora no Sí, encuentro señor. aquí, ahora no encuentro aquí la forma de dejar de compartir esto. Bueno, a ver si esta forma... ¡Ay, me salí! ¿Aló? No, señor. ¿No? Ay, Todavía sigue. a ver. Recordemos, por favor, que ahí está el link de asistencia para que, por favor, lo diligenciemos. También está la evaluación para que, por favor, no se nos olvide. Muchas gracias. Ok, profe. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces, en los links estaban, repito, 2 links de asistencia, uno que es, digamos, el oficial, uno que es de nosotros los tutores para tener un backup ahí, un respaldo, y el tercer link era de satisfacción. Espero que haya sido de mucho provecho la sesión de hoy. Cualquier duda, por favor, si tienen puntual acerca de sus ejercicios como Juan, por favor se contacta con su tutor y le pregunta que te dé una claridad Perdón. acerca de cómo seguir con ese punto. ¿Listo?
Ok, profe. Perdón, ¿debemos llenar los 3 links o solamente con el de asistencia uno solamente? Es bueno que llenaran los 3. Ay, bueno, entonces me falta uno para que por favor lo dejen un momentico. Ahora no me Listo, sí, acuerdo cuál señora. llené. Ahora no me acuerdo cuál llené. Me pasó lo mismo, pero ahorita con el que estoy abriendo me dice que tutor en plataforma es el tutor que tengo asignado. ¿O son ustedes? Yo creo que somos nosotros. Yo les voy a pasar aquí otra vez los links por si a alguien se le pasó. Ahí están otra vez en el chat. Por si desean otra vez volver a diligenciar a los que no alcanzaron a diligenciarlo. Gracias. Yo diligencié uno, pero ya no me acuerdo cuál fue. Bueno, igual lo pueden diligenciar después. Entonces, si quieren, lo copian y lo pegan ahí en un archivo de texto. Y lo pueden diligenciar después. Lo importante es que estén logueados con su correo institucional, ¿listo? Que ese es el problema que no los deja a veces ingresar a ese tipo de formularios. Bueno, sí, señor. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, si no hay más dudas, entonces, pues feliz noche para todos. Muchas gracias. La tutora se llama Diana Tique. Yo me llamo Elkin Verde. Muchas gracias por su participación. Recuerden, por favor, siempre estar inscritos en los B-Learning. Si no lo han hecho, inscríbanse para que sus puntos sean adjudicados. ¿Listo? Si tienen dudas acerca del proceso, por favor se comuniquen con sus tutores, que ellos con mucho gusto les responderán, les darán la información pertinente. Feliz noche. Voy a entonces a dejar. Gracias, profe. Que pase grabar. hasta luego, profe. Muchas gracias. Gracias. Luego. Gracias.